Listo, están en vivo. Bueno, hola, buenas noches. Disculpen la demora por algunos problemas tecnológicos. Bueno, nos demoramos un poco. No fue intención nuestra demorarnos, pero bueno. Hoy no estamos en el comité, pueden ver, no estamos en el comité. Hoy nuestro amigo Carlitos Sebey nos abrió la puerta de su casa, acá en La Plata. Le estamos molestando a él y a su familia, pero le agradecemos muchísimo que pudiéramos estar acá para esta charla tan interesante que es el tema pandemia, educación y lo que viene. Pero bueno, hoy es un día también especial para todos nosotros y reconocer y mandar un saludo a todos los bomberos voluntarios en su día. Hoy se cumplen creo que 151 años de la creación del cuartel de los bomberos de La Boca, que de ahí arrancaron todos los cuarteles de los bomberos voluntarios. Así que marcaron el hito. Así que es. es bueno reconocerlos a esos héroes sin capa y anónimos que siempre están cuidando nuestras vidas. Así que un saludo para todos ellos y este reconocimiento nuestro para antes de empezar esta charla. Carlos Sebey es un amigo, estuvo en Vicente López muchas veces, nos ha acompañado. La última vez hicimos una charla justamente con Ferronato, con Jorge Ferronato, y estuvo él en el comité distrito, ahora unos 4 o 5 años atrás, y nos prestigia siempre, y siempre que lo molestamos para charlar de esos temas, él siempre está dispuesto. Así que, Carlos, solamente agradecerte, uno, estar con nosotros, y otros, abrirnos la puerta de tu casa para poder hacer esta charla. El agradecido soy yo, como formo parte de la franja etaria que corre riesgo. No puedo moverme más allá de la zona de influencia de mi casa, así que el agradecido soy yo porque se hayan venido hasta acá y bueno, compartimos como siempre con los amigos de Vicente López esta idea de pensar en voz alta, ¿no? Exacto, creo que es un temón el tema de la educación, lo que está pasando desde los chicos antes del 20 de marzo empezaron, ya del 15 de marzo, 16 de marzo, están sin clase, no saben cómo van a volver. Así que bueno, aprovechemos el tema de la pandemia, de esta escuela virtual que tienen algunos, que tienen posibilidades, que tienen red, que tienen computadora, la desigualdad para el que no lo tiene o no puede acceder también, de este tema. Y bueno, soñemos también y pensemos ese sistema educativo que tanto soñamos los radicales y tanto defendimos. Así que soñémoslo también a ver que esta crisis, que a dónde nos lleva también. En realidad yo quiero decir dos cuestiones conceptuales básicas antes de entrar en el meollo del tema, ¿no? Para mí hay una frase de 3 palabras que se llama, que dice movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente fue la característica que impulsó el radicalismo desde los tiempos de su nacimiento. No hay que olvidarse que el salto en la cantidad de matriculados escolares en primaria se produjo durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Hasta allí el porcentual de alumnos era muy bajo, y que esa idea de la movilidad social ascendente es la que permitió en el imaginario de los argentinos esta idea del mi hijo el doctor, ¿no? El que va a la primaria, el abuelo analfabeto, el padre alfabetizado, el hijo secundarizado y en la universidad y terminando con un título. Esta idea de la movilidad social ascendente está quebrada en el movimiento, en el sistema educativo desde hace bastante tiempo en la Argentina, porque la consolidación de las necesidades básicas insatisfechas en una elevada parte de la población, que sin lugar a dudas muy pocas posibilidades de movilidad social ascendente. Es más, podríamos afirmar que en algún momento hubo una movilidad social descendente, es decir, lo que hemos perdido, las capas medias que se han diluido, y esto tiene mucho que ver con la representación del radicalismo en la sociedad, esos sectores sociales que se han ido cayendo de la ganchera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, un debate que atraviesa también a los países centrales y particularmente a los europeos, donde los remanentes del estado de bienestar han sido mayores que los de algunos otros países, que es la discusión entre la igualdad de posibilidades y la igualdad de oportunidades. Y yo siempre recuerdo que los convencionales nacionales del viejo movimiento Renovación y Cambio, en 1972, la primera convención nacional después de la dictadura de Onganía, presentaron un trabajo en el que afirmaban que
el sistema educativo es repetidor de las desigualdades de origen. ¿Qué son las desigualdades de origen? Son la falta de posibilidades. La falta de posibilidades que, como bien dijiste, Totito, al comienzo, están vinculadas con esta situación de que algunos pibes están en su casa con la computadora y calentitos y otros pibes no están en su casa con la computadora y obviamente no están calentitos. Y entonces esto sin lugar a dudas va a generar una profundización de esa desigualdad de origen, porque la no vinculación con el saber durante mucho tiempo va a generar una pérdida de capacidad de adaptación a la hora de volver al establecimiento educativo, si es que se vuelve. Y no sé si van a volver todos, porque, por ejemplo, la experiencia comparada, Francia volvió parcialmente en primaria y en secundaria con medidas de aislamiento y separación para los recreos, para las aulas, para la subida, en el caso del edificio de la escuela tuviera escalera para separar la subida de los pibes por la escalera, y tuvo que retroceder en algunos de los establecimientos educativos que abrió, que no fueron la totalidad del sistema, porque no en todos lados estaban dadas las condiciones. Y creo que desde este punto de vista, la mirada en la Argentina debe ser, por un lado, separar la cuestión de la universidad, de lo que sería los niveles de inicial, primaria y secundaria, porque en realidad, si la universidad es privada, se adaptará a la normativa del Ministerio de Educación de Nación, y si la universidad es pública, ejercerá su autonomía y encontrará las maneras para volver a restablecer la vinculación con los alumnos. Y ya se ha dado algún debate interesante entre las universidades. Yo tuve la oportunidad de ver una discusión de un consejo académico de una facultad del interior alrededor de si se pueden o no tomar examen por medios virtuales. Porque la duda incluye hasta el hackeo, o la posibilidad de sustitución de identidad, con lo que en realidad hay un complejo debate alrededor de esta cuestión, suponiendo que sea posible validar saberes a través de los medios tecnológicos, como el que estamos usando. Por el otro lado, la consecuencia inmediata de la pandemia fue dejarnos en un sistema educativo congelado por la inasistencia de los pibes, con una fuerte impronta en la provincia de Buenos Aires, inevitablemente de garantizar la alimentación de los chicos a través de los consejos escolares, que están trabajando muy fuertemente en la distribución de bolsones, atento que las escuelas no están abiertas. Sí, no hay un protocolo de apertura para las escuelas. En Vicente López tenemos el SAE, que es el Sistema Alimentario Educativo, y cada 15 días se reparte una bolsa. Exacto. Que gira los fondos. Para los que no saben, el gobierno provincial gira a los municipios que tienen SAE, y el municipio tiene que comprar productos por 750 pesos, que está concentrado en lo que tienen que comprar con el Ministerio de Educación. Eso lo autoriza el municipio compra y se los envía tanto a primaria, secundaria y a ciclo inicial también. En realidad es el Ministerio de Desarrollo Social el que gira los fondos, no son de la Dirección General de Cultura y Educación, aunque el Servicio Alimentario Escolar siempre ha sido, se los suena a escuela porque se hace en la escuela. Exacto. Y no todos los distritos tienen el sistema de Vicente López, del convenio porque Vicente López tiene un convenio por el cual el municipio se ocupa del SAE. Exacto. Y hay otros distritos que no lo tienen, no es toda la provincia igual en este sentido. Entonces, la preocupación central es inicial, primaria y secundaria. Pero, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es simplemente volver a clases, o volver a clases aceptando que esta podría ser una oportunidad interesante para debatir alrededor de cómo mejoramos la calidad de los aprendizajes de los chicos. Sin perjuicio de la discusión que se ha abierto alrededor de la informatización de las clases, primero yo debo destacar que ninguna provincia, y voy a explicar por qué hablo de provincia, ninguna provincia que concentra una elevada población de alumnos, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, o Córdoba, Santa Fe o Mendoza, tienen red interna de internet en los establecimientos educativos. Lo que significa que si el establecimiento educativo tiene, o es porque la cooperativa eléctrica del pueblo, que es lo que ocurre por lo general en el interior, se lo ha prestado, o porque el municipio ha contratado los servicios de internet
pero no todas las escuelas están conectadas, con lo que en realidad la dificultad de imaginar un post pandemia con conexión de las escuelas a una red está bastante lejos. Y por otra parte, el otro día lo escuchaba a alguna gente del partido vinculada con la universidad, hay una alta tasa de obsolescencia de los equipos tecnológicos, con lo que en realidad, que a lo mejor es lo que nos pasó hoy acá. La red carece de la atención suficiente, yo no soy un experto técnico en esto, como para soportar la conexión simultánea de una determinada cantidad de equipos. Sí, es lo que le está pasando a mucha gente en su casa, cuando en la casa se conectan 2 o 3 artefactos, pues están en Zoom de trabajo, los chicos conectados en el colegio, muchas veces se cae uno de los sistemas y tiene que turnarse quién está conectado. Hoy lo vivimos en el conurbano, en cualquier casa, depende del servidor que tenga, la capacidad que tiene también, es un problemón ese. Y eso no va a cambiar, aunque se haya aprobado, tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, una modificación a la ley federal que solo contemplaba, a la ley nacional de educación, perdón, no a la ley federal, porque la ley federal es la del tiempo de Menem, la 24195. Se acaba de aprobar, tiene media sanción en diputados, no sé qué destino tendrá en el Senado, una modificación que habilita la educación a distancia y la conexión a cargo del Estado para los establecimientos no universitarios. Y con esto digo, porque antes las universidades podían hacerlo, pero la primaria y secundaria centralmente no lo podían hacer. No estaba contemplado. Además, la educación a distancia requería para esos niveles algún acuerdo en el Consejo Federal. Si no, no se podía. De modo que estamos en los pininos de una modificación legal. Y por otra parte, esto va a generar algún impacto en la normativa tanto del personal docente, porque en ningún lado está escrito cómo se evalúa al docente en estas circunstancias, ¿no? Además de evaluarlo a los chicos. Ni tampoco está escrito cuál es la carga horaria que va a cumplir, porque muchas veces por atender toda la matrícula uno tiene franjas horarias de contacto con sus alumnos diferentes a la de su propia carga horaria teórica de las 4 horas del turno mañana o del turno tarde en primaria o en inicial. Que es más allá de lo que entonces queda claro, queda abierto un espacio ahí donde va a haber que ser muy inteligente para no salir de la pandemia y comprarnos un conflicto, ¿no? Y la otra cosa que me parece que sería oportuno aprovechar la pandemia es para reconocer o no definitivamente que las expectativas de logro, que es como le llaman los docentes a los objetivos que se proponen en la enseñanza, las expectativas de logro no siempre se alcanzan y que el rendimiento de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje de las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires en particular, que son las que más conozco, lejos están de lo deseado, más allá de la discusión de si el plan de evaluación PISA o las mediciones de calidad son efectivas o no son efectivas. Lo cierto es que nuestros egresados de secundaria por lo general se caen de la universidad entre el primer y segundo año, y no se caen de la universidad solamente porque los docentes universitarios están en otro mundo del saber académico que no se aprende en la secundaria. Se caen en la universidad, entre otras cosas, porque hay cuestiones básicas que no están afirmadas en los saberes de cada uno de los pibes. Y eso me parece que es una oportunidad que queda abierta, porque si no, la movilidad social ascendente entra en colisión. Yo no alcanzo con que llegue a la universidad si me caigo en el primer trimestre. No, está claro. Y muchos docentes que yo conozco que están en la universidad en clase, siempre hacen hincapié en el tema de la comprensión de texto, la falta de atención de la lectura, de que una redacción no pone los puntos, la coma, y eso todo se va golpeando en la mala formación que tiene a nivel inicial y secundario justamente para llegar a la universidad. Por eso hay mucha gente que cae, o tiene que hacer un curso, o tiene que capacitarse, o empezar a de vuelta. O la universidad habilita espacios de apoyo, de acompañamiento, para que en realidad
gasta plata en lo que no debe gastar. Lo que no formaron anteriormente. Claro, Entonces, porque en realidad la universidad es como el embudo, ¿no? Si el sistema educativo es un embudo, la universidad es la parte más chiquita. No se puede arreglar al final lo que no se arregló desde el origen. Me parece que ese es un tema interesante, porque en realidad cuando vos hablas de la comprensión lectora y de la redacción, está vinculada con un momento particular de la vida de cada uno de nosotros. Se aprende a pensar con la cabeza a una edad determinada. Y si no se aprendió en esa edad, después cuesta mucho trabajo superar esa desigualdad de origen, ¿no? Mirá, yo cuento una experiencia personal, pero cuando estudiaba Derecho Constitucional, y justamente tenía un profesor, que Lucio Sánchez, que lo hemos invitado también al ciclo de estos 4 o 5 años que hicimos en la Escuela de Formación Política. Él siempre decía que él no era profesor de secundaria, él daba Derecho Constitucional, y cuando él daba una pregunta, él daba la clase y cada uno de nosotros teníamos que contestar por cada pregunta una hoja de cada tema y sin falta de ortografía. Si tenía falta de ortografía o sintaxis, él no lo corregía y estaba bochado. Por más que todo lo que haya puesto estaba bien, él directamente no podía aceptar que un abogado el día de mañana, justamente que la parte de abogado todo es por escrito, que hay que hacer presentaciones por escrito, todo lo demás, que no tengan poder de sintaxis y tampoco falta de ortografía. Y así éramos 40 en el curso, han aprobado 7 personas de los 40 y la mayoría no aprobó, no porque tenían problemas de aprendizaje con lo de constitución, sino en la redacción y la falta de ortografía. Y es un tema terrible, porque vos lo ves y es un tema que es durísimo, pero él lo dijo de entrada, el primer clase dijo, yo no les voy a enseñar lo que la secundaria nos enseñó. Si quieren, vayan, empiecen a leer, hagan ortografía, empiecen a saber, hagan dictado en su casa, porque yo no lo voy a probar. Y fueron a hablar con secretarios académicos, todo para dar la vuelta a los pibes, y el flaco tuvieron que cambiarse cátedra y por otro lado, porque con él no pasaban realmente. El otro día pero eso es un buen ejemplo. Un correligionario que está entre millennial y centennial dice, bueno, pero no nos preocupemos tanto por la regla de ortografía si el WhatsApp la corrige solo. Eso suponiendo que el chico le dé bolilla al WhatsApp que se lo corrige. Y el problema no es ese, el problema no es que yo tenga un corrector en la máquina. El problema es que uno debe tratar de escribir de la mejor manera posible. Porque en realidad esto que pareciera no ser importante, tiene que ver con cómo uno ejerce la capacidad de pensar. Y esto no es menor, yo siempre digo, uno aprendía a sumar con los dedos, pero llegó un momento que usó la cabeza. Yo tengo una hija de 12, 13 ya, que está en el segundo año de la secundaria y que hizo toda su escuela en pública. Y alguna vez yo le pregunté a una maestra, ¿por qué le enseñan con la pitagórica las tablas? Si la pitagórica no está en el almacén, donde mi hija va a hacer las compras y le tienen que dar el vuelto y tiene que pedir 200 de mortadela y saber si le están cobrando bien o no. Es decir, la pitagórica sirve, es un recurso, pero no puede ser el único recurso. Entonces, si las tablas no quedan fijadas, después se falla en análisis matemático en la técnica, cuando estudia maestro mayor de obra. Exacto. Y si después va a la universidad y no lo tenés afianzado, no va a poder hacer la carrera de ingeniero y arquitecto con las herramientas plenas para poder enfrentarla. Yo no digo que vaya a fracasar, lo que digo es que carece de las herramientas plenas para que no sea una tortura estar en la universidad y no haya tanta expectativa familiar que por ahí se trunca detrás de esta experiencia. La otra cosa que me parece importante decir y que a mí me preocupa, que es la siguiente. La Ley Nacional de Educación ha generado 24 subsistemas educativos diferentes, que son las provincias. Desde que se transfirieron los servicios educativos, las escuelas no dependen de Nación. Y el ministro de Nación carece de facultades curriculares directas, es decir, los diseños curriculares, los contenidos que aprenden nuestros pibes, se discuten en cada provincia. Entonces suena muy extraño que los cuadernillos que se estén repartiendo sean hechos por la Nación y no por las provincias. Primero porque están pensados en términos de una nación que no existe en Salta o en Jujuy, o que tampoco existe en Corrientes, y que capaz no existe en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que esa falta de adecuación de los cuadernillos
más allá de la discusión de si son de propaganda o no porque dicen que el presidente hizo tal cosa o Cato Podis hizo tal otra en los jueves. Esto ha generado algún debate en el interior de la provincia. Sí. Pero más allá de esto, lo que me preocupa es que las provincias es como que han entregado dócilmente la toma de decisión al ministro de Nación, cuando en realidad cada una de las provincias es la que debe dirigir su sistema educativo. Tienen autonomía para eso. Exactamente. Es más, la ley provincial de educación puede o no reflejar la ley nacional. Va a mantener el sistema de primaria, secundaria e inicial, pero no tiene obligación de decir exactamente lo que dice la ley nacional. Y en el caso de la 13688, que es la de la provincia, tienen alguna redacción parecida, pero no son tan iguales. En su momento, cuando se reformó, se hizo la Ley Federal de Educación, sí. Carlos Saúl, sí. Nuestro senador vitalicio, sí. Que tenemos ahí en el Senado, que tiene súper fuero, si no lo podemos, no sale nunca de ahí, por más que esté juzgado. Condenado. Creo que fue un retroceso muy fuerte, ¿o no?, para la educación. ¿Vos no pensás que emparejaron para abajo en vez de emparejar para arriba? No, yo creo que, parafraseando a algún viejo amigo, esto fue crónica de una muerte anunciada, ¿no? En realidad lo que se hizo es su pretexto de ayornar, copiando mal y tardíamente un modelo como el de España. Lo que se hizo fue, como decís vos, achatar para abajo. Es decir, el tercer ciclo del EGB y el polimodal, ¿qué significaron? Y significaron la vuelta a la niñez de los adolescentes. Un achatamiento. Y la enseñanza por los contenidos curriculares por espacios que juntaban disciplinas académicas diferentes como la geografía y la historia, terminan generando una confusión en el docente que lo tiene que dar. En esa época los profesorados eran de 3 años, recién después con la 13688, un poquito antes volvimos a los diseños curriculares de 4 años para los profesorados todos los profesorados de la provincia hoy son de 4 años. Antes eran de 3 los de inicial y los de primaria, ahora son de 4 también. Con lo que uno dice, la ley, bueno, algunos piensan, volvamos a las escuelas nacionales, volvamos a antes de la ley federal. A mí me parece que es muy difícil hacer eso. Creo que el Estado Nacional en aquel momento eligió desprenderse de las escuelas. En esa época el Comité de la Provincia del Radicalismo, creo que lo presidía Casella, hizo un riguroso de estudio de cuál era el déficit de la transferencia. El déficit de la transferencia en el 94 en la provincia de Buenos Aires fue de $200 millones del año 94. $200 millones que la provincia no recibió, aunque recibió las escuelas. Recibió las públicas y recibió las privadas. Tuvo que hacerse cargo de los subsidios, que antes pagaba Nación, los pasó a pagar provincia. Con lo que en realidad, si nosotros multiplicamos esos 200 millones que la Nación dejó de darle a la provincia por sacarse las escuelas de encima, por todos los años transcurridos, tenemos tres presupuestos educativos provinciales acumulados. Si lo ponemos al valor del dólar de aquel tiempo, si lo ponemos al valor del dólar de ahora, mejor ni hablemos. Con lo que en realidad lo que hubo es un desmantelamiento de la infraestructura, porque el costo de mantenimiento de las escuelas públicas de la provincia es muy elevado, se lleva casi el 95% del presupuesto provincial. Son 17.000 edificios y 5 millones de metros cuadrados de superficie. Sí. Es mucho. Es demasiado. Es mucho y hay escuelas que son relativamente nuevas y están mal hechas, y hay escuelas viejas que están muy bien hechas, que se están cayendo porque tienen muchos años. Y ahí en ese tema, ya que nos metimos y hablamos de la pandemia y estábamos hablando de la pandemia y cómo hay que salir, de volver a clase y todas estas cosas, le digo a todos los que nos están viendo, pueden hacer preguntas por escrito, si quieren saludarnos pueden hacer, ahí Daniel después lo va a leer un poquito más adelante, pero hablando de este tema, ya que volver para lo que fue el 94 para atrás, que vuelvan a ser nacionales es difícil, pero para mejorar el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, que en la provincia no tenemos autonomía municipal, pero pensemos que funcionara y algún día se lograra la autonomía municipal en niveles, digamos, un nivel
1, nivel 2, nivel 3, que es el financiamiento económico que tendría cada municipio. ¿Vos verías mal o qué pensás al respecto que los municipios que tengan capacidad financiera por su presupuesto, más lo que le gire la provincia, hacerse cargo de la parte edilicia de cada uno de esos edificios y claramente de la parte medular, de digamos toda la currícula, la parte pedagógica, claramente sea para todos por igual, no que haya municipios que tienen más dinero que tengan una parte pedagógica mucho más completa que los que no tengan capacidad presupuestaria. ¿Qué opinás vos de eso? Es una pregunta que requeriría de algún tratamiento más profundo, me parece. Las experiencias digamos, de renuncia a responsabilidades por parte de la provincia hacia los municipios, también depende del municipio, ¿no? No solo de la capacidad económica, sino del tipo de gestión municipal. Me parece que este es un tema muy importante. Es un tema de mayor compromiso. Es un tema muy delicado porque no es fácil para quien está sentado en el sillón de la intendencia mantenerlos, no va a ser fácil mantener los edificios escolares y convertirse en el frontón del reclamo. Ahora el frontón del reclamo está en La Plata y está lejos. Y eso agudiza las desigualdades, sin lugar a dudas, ¿no? Igual, de hecho, hoy los intendentes, y por una cuestión lógica, han empezado a hacer cosas. Ya los municipios, sí, no eran los municipios del año 80, no, del 90. Hoy los municipios tienen casi la mayoría, o los del conurbano, y los de mayor de 100.000 habitantes tienen patrullas municipales o patrulla propia, tienen su centro de monitoreo. También colaboran de manera indirecta o directa con las escuelas provinciales, ya se van haciendo cargo. Me parece que igual en algunos distritos, como vos decís, depende mucho la personalidad del administrador del lugar, digamos, qué vocación tiene de trabajar con la educación pública, sí, y el elemento igualador, porque todos coincidimos que el elemento igualador en el futuro del país y tener un país distinto es la educación pública. Pero hay que ver algunos qué compromiso tienen con esto, pero estaría bueno, o pensarlo, digamos, a mí me parece, pues yo pienso un poco desde Vicente López para afuera, creo que Vicente López tenemos condiciones para poder plantear el tema de transformarlo. Quizá otros municipios no lo podrían hacer, pero bueno, es un tema para debatir, como dijiste vos, que va a llevar mucho tiempo esta discusión, pero es bueno ponerlo en la agenda. A ver, me parece que en la agenda, primero esa discusión pone en discusión la propia Constitución provincial, sea por el lado de la autonomía, sea por el lado de la responsabilidad indelegable, dice la Constitución vigente, de la provincia de Buenos Aires en materia educativa. Entonces, y requeriría de una, digamos, y esta es otra cosa que a mí me hace ruido cuando yo lo veo a nivel de nación. La nación transfiere fondos a las provincias, pero no hay afectación de los recursos. Entonces, si yo le transfiero fondos a Formosa, y yo para las escuelas rurales, y yo no sé si terminan en las escuelas rurales, es probable que no terminen en las escuelas rurales. Entonces, si no hay afectación de fondos en el medio de este tipo, bueno, entonces le damos al municipio con afectación y hay que pensar que hay que revisar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Y habrá que porque forma parte del paquete, porque si no, el Tribunal de Cuentas se fija en el recorrido formal del procedimiento del gasto, sí, y no se fija en otra cosa. Y a esta altura del partido esto es de la provincia de 1940, no de este tiempo histórico. Por eso planteamos, esto no es 2 más 2, 4 que lo vamos a solucionar en 2 minutos. No, lleva su tiempo porque hay engranaje de la Constitución provincial. La Constitución provincial también habla de la autonomía, la Constitución nacional, pero acá no lo tenemos, no está puesto en marcha. Yo digo que la provincia de Buenos Aires dice que es federal, pero es unitaria. Totalmente. Y entonces... Y todas las provincias terminan siendo unitarias. Pero estaría bueno pensarlo como decimos, con fondo de afectación, como pasa cualquiera que tiene un subsidio de una municipalidad o de algún lugar, que después tiene que rendir ese subsidio, que entra porque entra para un fin específico y se sabe cómo se tiene que gastar, y cada entidad que recibe el subsidio le tiene que rendir con esos parámetros. A ver. Tendría bueno eso para entender lo que es afectación de fondo. Tienen que ir para eso y tienen que rendir para eso sobre en eso. Esas condiciones. Bueno, es lo que en alguna medida por eso yo escucho estas cosas y el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? El fondo educativo es una medida. El fondo educativo
puede funcionar de una manera en Vicente López y funciona de otra manera en La Matanza. Exacto. Entonces, uno no puede tener una normativa que tenga tal laxitud que ponga en peligro el destino de los fondos públicos, porque en definitiva salen de nuestros bolsillos. Y particularmente de los sectores sociales que nosotros ¿Por qué representamos. crees que el fondo educativo nunca se reguló de la legislatura? La provincia de Buenos Aires salió con un fin específico, con porcentajes para cada cosa. ¿Por qué nunca? Porque nadie le quiere poner el cascabel al gato, porque los intendentes pesados pesan. Y yo creo que el fondo educativo es del 2014, con el gobierno de Scioli. Fue una de las últimas cosas que dejó Scioli. Y en realidad lo que se ejecutó con el presupuesto del 2014, así que la ley debe haber sido a fines del 2013, lo que hizo fue darle una inyección de recursos no susceptibles de control, porque para ese tema ni siquiera el Tribunal de Cuentas todavía tenía una postura. La postura del Tribunal de Cuentas sobre el tema de los destinos de los fondos del fondo educativo es del 2016 o 2017, 3 años después. Después de mucha queja, porque algunos intendentes lo usaban para los pavimentos, decían que tenían que hacer el pavimento para que la gente llegara a la escuela. Exacto. Se fue degenerando algo, pero hay algo que... Algunos terminaron juzgados por malversación de fondos. Exacto, y hubo, por eso en la legislatura de la provincia, ¿por qué no salió esquematizado? ¿Cuál fue el elemento de presión que no? Y habría que lograron preguntarle a los salir? legisladores, pero yo debo decir que los consejeros escolares del radicalismo primero y después de Cambiemos siempre fueron muy críticos de ese, primero porque le quita recursos a la provincia, y porque en mi opinión personal, son el fondo educativo es el recurso, la provincia al dárselo a los intendentes, aunque sea en un porcentual, está violando con su responsabilidad indelegable. Porque en realidad la infraestructura escolar es responsabilidad tal como está la Constitución hoy. Si cambia la Constitución, veremos, pero tal como está hoy es indelegable de la provincia. Entonces, cualquier situación de infraestructura obsoleta o de conflicto que genere esa infraestructura obsoleta no es responsabilidad de la Intendencia, es responsabilidad de la provincia, aunque la Intendencia intervenga con los fondos. Y esto viene a colación de lo de Moreno. La explosión de Moreno, más allá de algunos detalles propios del distrito, coloca en cabeza de la provincia de Buenos Aires, gobierne quien gobierne. Le pudo haber pasado a este gobierno, o le puede pasar dentro de un tiempo a este gobierno en otro lugar, porque el tema de la infraestructura escolar es muy delicado. Pero le pudo haber pasado antes, como pasó Patagones antes. Entonces me parece que desde ese punto de vista hay que ser muy preciso cuando se legisla sobre los recursos que pagamos entre todos. ¿Tenemos alguna pregunta, Dani? Así le hacemos un poco jugar a la gente para que... Ya nosotros hablamos mucho, a nosotros nos gusta, Carlito, a mí nos gusta hablar a todos. Por eso tenemos café y agua para tomar algo mientras vamos hablando. Hay mucha gente conectada viéndolos. Julio Puente dice: soy de Rojas, Buenos Aires, radical de toda la vida. Hola, Julio. Luisa Díaz dice: excelente. Viviana Vieira dice: buenas tardes, qué bueno estos vivos. Mandamos Hola, Vivi, ¿cómo andás? Adelina Gómez dice: adelante radicales. Eugenio Montenegro Leos dice: buenas tardes desde Coronel Pringles. Estamos en toda la provincia. Y anduve invitando gente. Carlito, estamos en toda la provincia. Anduve invitando gente. Marcela Figueroa dice: saludos a Carlitos. Gracias, Marcela. Facundo Simón Fernández dice: buenas tardes desde Bransen, provincia de Buenos Aires, saludos. Saludos a Bransen. Estamos cerquita, no estamos tan lejos. No, y además Cerquita. fue presidente del Consejo Escolar el amigo. Muy bien. Pablo Soria dice: un placer escuchar a Carlitos, abrazo. Ese es entrerriano. Hoy todo tuyo, Carlito. Viene todo. Ese es entrerriano. Nora Amondaray dice: buenas tardes desde Campana. Así que estamos haciendo bastante federal en lo provincial. Nora el otro día justamente ella planteó en un Zoom que hubo de concejales
justamente esto, de la educación y cómo salimos de la pandemia y cómo que tiene que haber una acción más fuerte. Justamente para paliar esta desigualdad hay que trabajarla, ella lo planteó, que tuvimos varios concejales de la primera y hablamos de cada municipio, de la parte sanitaria y de infraestructura para los... Pero ella habló, hizo un marcado tema con el tema de educación y que había que trabajar muy fuerte con eso en la educación y los chicos con la pandemia. A ver, yo digo, porque además a nosotros nos toca hacer oposición, ser muy responsables son en tanto sean propositivos, y creo que desde este punto de vista yo empecé con una frase de los convencionales nacionales del radicalismo en el 72, la de origen. Desde el 72 hasta ahora sigue funcionando esta frase. Entonces me parece que esta frase permite medir la efectividad de las políticas públicas en materia educativa. Si las desigualdades de origen se mantienen o se han profundizado como consecuencia del aumento de las necesidades básicas insatisfechas, y si se dice que la pandemia va a provocar una agudización de estas necesidades básicas insatisfechas, y bueno, me parece que la escuela tiene un desafío mucho más, porque no se trata de dejar en el camino a la gente, es decir, la sociedad debe entrar en un nivel de vida mejor con todos, no con los que llegan, solamente gracias a su propia suerte, digamos. Esto no debería ser una cuestión de suerte, porque de última suerte es el lugar donde uno nace, ¿no? Exacto, esa es la suerte que tenemos. Y eso no nos debe condenar a quedarnos ahí. Yo creo que ahí el tema de la igualdad de posibilidades, más que de las oportunidades para las políticas públicas, es muy importante, porque la igualdad de oportunidades significa que le damos herramientas mejores a los que más necesitan. Yo recuerdo muchas discusiones del radicalismo alrededor de este tema y siempre nos preguntábamos por qué no mandar los mejores docentes a los lugares con más dificultades. Y ese es un debate que hay que darlo con los docentes y con los gremios docentes, pero centralmente con los docentes, porque me parece que por ahí pasa también mucha posibilidad de resolver. Y la otra cuestión que a mí me parece importante también es preguntarnos si todas las modas pedagógicas que se han venido sosteniendo a lo largo de este tiempo han sido tan buenas, si no vale la pena hacer alguna rediscusión alrededor de ellas. Yo ayer estaba en un Zoom con Jaime Echeverry y uno de los correligionarios de acá lo organizó la primera de La Plata. Uno de los correligionarios preguntó constructivismo o positivismo. Y yo no sé si constructivismo o positivismo, que son dos escuelas confrontadas desde lo pedagógico, pero lo que sí sé es que determinadas cosas se aprenden a una determinada edad, y si no se aprenden a esa determinada edad, después no se aprenden. Yo siempre le digo en las charlas, que cuando uno va en el colectivo o en el tren, bueno, ahora viajamos menos, y tiene alguien que está sentado al lado de uno, que lee con los labios, se quedó en la primaria aunque tenga 35. Porque en realidad la lectura, teóricamente, cuando uno tiene esa edad, debería ser de corrido y sin movimiento de labios. Debería ser con la cabeza y con la vista, digamos. Con la vista como la que suministra la información al cerebro. Pero esto no es así. Y tenemos... uno va a un negocio hoy y encargados de venta de 30 años, si no tienen la calculadora, no pueden sacar el porcentaje. Yo no digo que todo el mundo tiene que hacerlo, pero digo, estas cosas son indicadores de la capacidad de pensar. Por eso compramos cualquier verdura después. Cuando digo compramos cualquier verdura, no me refiero a la que me vende el vendedor, sino a la que me vende la sociedad, ¿no? No las campañas que te venden, los marketing, exacto. Packaging, compramos esto. Sí, o la fake news. Exacto. Dale, ¿Sí? adelante. Daniel Carabajal dice: primeramente saludar a Totito en su día, te manda saludos. Gracias, Dani. Y preguntarle a Carlos qué opinión tiene sobre la eficacia
de los instrumentos que utilizó el gobierno nacional para intentar cubrir las horas de clases, programas de TV y cuadernillos. A ver, hay mucho debate por algunos errores de ortografía que se suscitaron en la televisión. A mí me parece que es un recurso inevitable en esta circunstancia. Lo que no sé es hasta qué punto genera realmente un proceso de aprendizaje. Porque el pibe necesita del maestro al lado para entender algunas cosas. Esto por un lado. Por el otro lado, debo decir que el lunes, ayer salió la noticia de que el Ministerio de Educación de Nación estaría, como se ha resuelto, no evaluar ni por cantidades ni por conceptos a los alumnos durante este tiempo. Han resuelto hacer una encuesta entre los padres, los docentes y los alumnos para tener un panorama de qué ocurrió durante estos 4 meses, 3 meses del primer trimestre, por decirlo de alguna manera. Y en realidad desconozco cuál va a ser el instrumento de esa encuesta. Me parece una decisión atinada, pero me parece que en este sentido las provincias son las que deberían estar teniendo un mayor protagonismo. Si Jujuy está por volver a clases antes, u otras provincias, y este tema de la circulación entre Jujuy y Salta del turismo y demás, me parece que hay que entender que las soluciones que puedan darse en un lugar no sirven para el conurbano, que no sabemos cuándo, el AMBA no sabemos cuándo efectivamente vamos a salir y cómo vamos a salir y cómo vamos a volver a la escuela. Si alguno me pregunta, yo arriesgo una opinión. A mí me parece que vamos a tener una promoción cuasi automática de los alumnos entre lo que quede del 2020 y el 2021, que no le va a hacer bien a esa generación, porque en realidad va a seguir privilegiándose la inclusión sin la calidad del aprendizaje. Yo privilegio la inclusión si tiene calidad de aprendizaje. Si no, me parece que la inclusión por sí sola ya ha demostrado que es insuficiente para potenciar la capacidad creadora del país y la incorporación al mercado de trabajo de las generaciones anteriores. Perfecto. ¿Alguna más, Dani? Rubén Fernández, Consejero tesorero del Consejo Escolar de Vicente López. Pregunta, buenas tardes, ¿qué opinan sobre el lenguaje inclusivo? Me imagino que se referirá... Sí, me imagino a qué se... Todos. Yo he llegado a poner estimados con arroba, Claro, sí. pero más de eso no he llegado, así que esa es mi opinión práctica del lenguaje inclusivo. Más allá de lo que dicen las reales academias, creo que hay un forzamiento del discurso detrás de todas esas estrategias que pretenden mostrar una cuota de inclusión mayor cuando en realidad la exclusión se construye en otros lugares, ¿no? Gabriela García le pregunta, ¿cómo piensa que se va a llevar a cabo la vuelta a clases? Si yo supiera, estaría más tranquilo. No, la verdad que me parece que inclusive hasta en un mismo distrito, y estoy pensando en algunos distritos intermedios de la provincia de Buenos Aires, podría ser diferenciada según el tamaño de las localidades y los parajes. Porque este es otro dato también. No toda la población urbana es de más de 10.000. No es lo mismo una localidad con 3.000, 4.000 habitantes que una localidad con 20.000. Entonces, es decir, yo tengo un recuerdo de la última vez que estuve en La Madrid, aprovechando que una nena de 8 años iba en bicicleta a la escuela. No tenía más de 8, le quedaba grande la bicicleta. Esto no lo vemos en Vicente López ni en La Plata. O la llevamos o la llevan, pero no va en bicicleta. ¿Y por qué va en bicicleta? Y porque la escala humana de esa localidad es diferente. Entonces me parece que que en esto va a haber que ser muy flexible, que tiene que haber, no es lo mismo Pergamino que Rojas, digamos. No es lo mismo San Nicolás que Colón. Creo que hay que imaginar
Creo que debería, Cada pueblo la tiene- provincia debería tener alguna flexibilidad en este sentido, para no poner a todos en la problematización que significa el AMBA, ¿no? Te hago, aprovechando la pregunta esta que hizo Gaby, la tomo y ¿qué opinión tenés de lo que dijo Trota justamente de la vuelta a clase? Dijo él, agosto, que todavía no lo tenían porque había que ver cómo funcionaba el virus y todo, pero hablaba de volver por mitades, lunes, miércoles y viernes, una mitad del curso, martes y jueves los otros, y cuando no venía al colegio seguirlo de manera virtual la clase y que a la otra semana cambiar los que vinieron martes y jueves, que vengan lunes, miércoles y viernes. Si estuvieran las sucesivamente. herramientas virtuales democratizadas, la propuesta no me suena descabellada, pero tengo mis dudas de que las dificultades que tenemos de conexión cotidianamente van a atentar contra esto, y esto significaría además que en primaria no es tan complejo porque el docente por lo general es uno solo, por lo menos en los primeros años. Después hay un poco más de diversidad de caras de docentes según las áreas de conocimiento, pero en secundaria es un problema, porque el profesor debería dictar la clase para todos los que están hoy y los que no vienen, con el agravante de que la carga horaria del profesor de media es acotada y en algunos casos hay franjas horarias de carga muy reducidas. Hay materias que tienen 4 horas por semana y hay materias que tienen 2 horas por semana. Entonces, o alguna que tiene más y otras que tienen menos. Y esto va a complejizar el armado de ese. Yo siempre recuerdo, mi primera experiencia docente fue en una escuela técnica en San Nicolás. La técnica 1 de Nación, hoy técnica 2. La general ingeniero Juan Manuel Sabio. Y siempre recuerdo una especie de pizarrón muy prolijo hecho por el taller de la escuela, obviamente, con chapitas con los nombres de los profesores para los días y las horas. Imaginar esto a la vuelta de la pandemia, porque armar la carga horaria de una primaria o de un jardín o de una escuela especial inclusive, no es tan complejo como armar la carga horaria de la secundaria, donde todavía está la circulación del docente por diferentes establecimientos. No va a ser tan fácil esto. Pero me parece que como alternativa hay que considerarla. También, insisto en esto, el ministro de Nación me parece que está pensando más en el AMBA que en la totalidad de la Nación. Creo que esto probablemente en Chubut se haga de otra manera, o Claramente. se haga de otra manera. Claramente. Adelante, Daniel. Karina Bertoli dice, tenemos que revisar la ley 13.688 ya que no tuvo ninguna modificación desde el año 2007. Yo puedo coincidir con la necesidad de modificar la ley, pero creo que los radicales tenemos que aprender algo. La modificación de la ley no modifica la realidad. Entonces, por ahí damos una gran pelea. Yo comparto que es una ley que en realidad es más que una ley. Desde ese punto de vista, la 11.612, que es la ley del tiempo de Gianettasio y Dualde, de la implementación del tercer ciclo del EGB y el polimodal, es una ley mucho más operativa, mucho más clara, y la ley 13688 parece más una declaración de principios ideológicos, y no siempre tiene operatividad. Pero de cualquier manera yo creo que hay que discutir la 13688 centralmente alrededor de varios temas. Uno, los consejos escolares. 2, la figura del inspector distrital. 3, la organización de la supervisión. Creo que desde ese punto de vista la ley le dio al Ejecutivo Provincial una herramienta de intervención que ha desnaturalizado la función de la supervisión y que ha hecho una fuerte burocratización del sistema. Yo en el 2010 escribí un artículo que se titula El fraude educativo, una paginita. Los alumnos hacen como si aprenden, los docentes hacen como si enseñan y los directivos hacen como si todo estaba bien. Los inspectores hacen como que supervisan
y el ministro de Educación está contento porque las estadísticas le dan. Y en realidad pareciera que esto no ha sido tan así. Es decir, los fracasos de los diferentes egresados de la secundaria en la universidad, o inclusive en los institutos superiores de formación docente y técnica en la provincia, son un indicador de que algunas cosas no se hicieron bien. Así que yo estoy abierto al debate de la reforma de la 13688, siempre y cuando entendamos que cambiar la ley no significa cambiar la realidad. Rubén Fernández dice nuevamente, para el mantenimiento de la infraestructura escolar están los consejos escolares, a quienes deberían ir los fondos a ese fin. Está hablando de infraestructura. Del fondo educativo. Sí, sí. Imagino yo. Y yo agrego a esto... No, pero el fondo educativo va directamente al Ejecutivo, a la Intendencia. Va. Por eso, Rubén Fernández plantea que tendrían que ir a... Una modificación de la ley. Exacto. De la creación de los fondos. Y yo te agrego la pregunta para redondearla. ¿No quedaron obsoletos los consejos escolares? En realidad, en la realidad actual, como que su función ya no tiene función, digamos. En realidad los consejos escolares no están obsoletos, lo que sí, al discutir la 13688 debe rediscutirse el rol de los consejos. Creo que en realidad, en tanto que la Constitución los denomina como órganos desconcentrados, la desaparición de los consejos escolares implica la reforma. Ahora no ha habido ningún proceso alrededor de su eliminación, que la propuso Rico en la Convención Constituyente del 94 y casi salió. Gracias a los convencionales provinciales constituyentes del radicalismo esa modificación no se produjo. Pero los consejos escolares son un órgano de control social, siempre y cuando el municipio tenga escala. Porque si yo tengo un municipio de 3 millones de habitantes con 10 consejeros escolares, a los 10 consejeros escolares de La Matanza no los conoce nadie. Es decir, pueden hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, y no se mueve la realidad, el dial político del distrito. Ahora, si el Consejo Escolar de Pila, o el Consejo Escolar de Lezama, o el Consejo Escolar de Chascomús no hace las cosas bien, se mide. ¿Por qué? Porque la cercanía del vecino con la escuela es distinta, no hay masividad. Entonces creo que desde ese punto de vista hay que atar los consejos escolares al tamaño del distrito. Y creo que desde ese punto de vista una discusión de la 13688 amerita. Ahora, convengamos que fue el propio justicialismo el que le sacó facultades a los consejos. En el 94 aparecieron las secretarías de inspección y los consejos escolares dejaron de tener la designación de los actos públicos de cobertura de cargos docentes y se quedaron de los cargos de los auxiliares y cocineros. Y ahí hubo un proceso de pérdida de poder, que en realidad, como la necesidad tiene cara de hereje, cuando la crisis del 2001, la desconcentración de facultades, el fondo compensador que le daba atado al recurso, después terminó centralizándose de vuelta con el fondo educativo, y esto se me acaba de ocurrir ahora, como que el fondo educativo es la vuelta atrás del fondo compensador, porque en realidad concentra en alguien que no está específicamente a cargo de la responsabilidad de la infraestructura escolar todo el poder de la decisión, o obliga al consejo escolar a una relación que no siempre es feliz, no siempre es buena, que depende de los distritos, del color político, entonces queda todo muy sometido a muchas más variables porque ¿qué es el consejo? El consejo es un órgano deliberativo y ejecutivo. Esa es la diferencia con los concejales. El consejo deliberante debate, pero depende del decreto del presidente, del intendente, para poder hacer operativo lo que decidió. En tanto, los consejeros escolares debaten y dicen, vamos a cambiarle el picaporte de la escuela 6, de la esquina tienen poder de resolución. Y lo pueden hacer. Tiene ejecutivo. Le falta recursos, ¿no? Claro, el problema es el recurso. Entonces, si uno potencia los recursos de los consejos escolares, creo que hay que estar atrás. A ver, yo voy a dar un ejemplo. Las escuelas tienen plantas orgánicas funcionales. ¿Qué significa? Que cada escuela tiene un director, un secretario o un vicedirector según el tamaño.
Los consejos escolares no tienen planta funcional. ¿Qué significa? Que un consejo puede tener 25 empleados o 5, sin tener relación con el tamaño del distrito, con la cantidad de escuelas que están a su cargo, no solo con la cantidad de consejeros escolares que están al frente, sino con los establecimientos educativos que tienen a su de recursos hasta operativos de personal, implica también que están atrasados tecnológicamente, todo, casi todo es manual, les cuesta mucho trabajo esta informatización que el gobierno provincial anterior que ayuda a que la resolución las resoluciones de la provincia lleguen con más celeridad en una provincia que está muy extendida. Y creo que desde este punto de vista yo sigo creyendo que por los consejos escolares están desde 1873 en la constitución de la provincia y solo no estuvieron durante los gobiernos militares y durante el periodo de gobierno de cuando la Dirección General de Escuelas pasó a ser ministerio en la época de Mercante, que no había consejos escolares. Después todos los periodos democráticos, aún el del 73 con la vuelta del peronismo, era la época de Bedegain, si no me acuerdo mal, y Calabró, sí. Los consejos escolares volvieron a funcionar. Pregunto yo, ahora. En el gobierno de Alfonsín se desarrolló el Congreso Pedagógico Nacional. Sí. Ya pasó mucho tiempo, la gente ya ni se acuerda de qué pasó eso. Hay iniciativas en el Congreso para volverlo a editar. Hace un repaso de lo que significó, lo que fue ese Congreso Pedagógico y qué cosas quedaron truncas que no se pudieron realizar y qué se podría llevar hoy a la práctica de... Te paso una propaganda. El segundo, o el intento de proyecto de ley del segundo Congreso Pedagógico, lo hizo un diputado de esta ciudad, de La Plata, Alejandro Echegaray. Ya que estamos en La Plata, lo reconocemos a Alejandro como... Sí, yo estoy primero, yo creo que el Congreso Pedagógico Nacional del 84, yo estuve en la asamblea de lanzamiento, recuerdo que la comisión tenía un diputado peronista que era Antonio Grimó, si no me acuerdo mal, de La Rioja, y creo que ahí el error lo cometí. El otro día lo dije en algún lugar, ya con esto de los Zoom estoy mareado. El Congreso Pedagógico fue una muy buena idea en la que se confió en la gente que se esperaba que participase y terminaron participando los que se quedan con la torta. Esta es mi lectura del Congreso Pedagógico de aquel tiempo. Más allá de que podía o no puedo no coincidir con las conclusiones, de cualquier manera había una comisión asesora honoraria del Congreso Pedagógico cuyas reuniones publicó Eudeva en una serie de libritos que por ahí debo tener guardada, donde estaban pedagogos de la talla de Weinberg, de Héctor Félix Bravo, de Buenaventura Bueno, Nélida Baigorria, Berta Bradlaski, la madre de Cecilia Bradlaski, la que después fue ministra, funcionaria del gobierno del gobierno de, creo que estuvo con Saloni o con Decibe en ese tiempo. Y yo creo que reeditar la experiencia del Congreso Pedagógico, yo estoy dispuesto a acompañarla si estamos dispuestos como partido a tomarlo. Porque si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la Asamblea de Córdoba. Terminó siendo una negociación donde muchas de las cosas progresistas fueron resignando. Es decir, yo voy a dar un ejemplo. La provincia de Buenos Aires tiene un decreto que es el 2299 del 2011 que prohíbe la simbología religiosa y política en las escuelas públicas. En el 91. Mientras tanto, la escuela fue pasto, y sigue siendo pasto del mal uso de las instalaciones y del edificio y del espacio de los pibes para estas cosas.
Y me parece que la correlación de fuerzas hoy para los sectores que piensan en un sistema educativo inclusivo con calidad no está en las mejores condiciones. Así que yo celebro la iniciativa del Vasquito Echegaray, pero tengo mis dudas sobre la implementación en estas condiciones. ¿Quiénes van a ser los músicos? ¿Quién van a tocar esos instrumentos? Y el problema es que hacerlo al Congreso Pedagógico... Sí que puede ser peor. Lo que digo es que no fue bueno cuando gobernábamos, no sé si va a ser bueno siendo oposición. Hay que ver quién es el compositor, quién toca la música en ese momento. Claro, porque el que lo organiza va a dictar la reglamentación. Y ahí hay una... el Ministerio de Nación acaba de sacar una resolución de integración de comisiones para debatir la vuelta de la pandemia, donde están los amigos, digamos. Hay muy pocos. No está abierto, muy selectivo. Y va a terminar cegada. Alicia, un placer escucharlo, Carlitos. Cuánta sabiduría y coherencia desde Navarro. Gracias. Gracias, Alicia. Rosana Cervellini dice, muy interesante los temas de los que están hablando. Saludos desde Carlos Casares. La ruta 5 de Ramón Navarro. Navarro es la 41, depende Sí, de por bueno, dónde ahí. vaya, pero no es la 5, no es la 5. Después te desvías ahí cuando llega la No es la rotonda. 5, no es la 5. Bueno, tiene razón. Severiano Tomasino, que dice Razón, que está Carlos. desde Junín. Muy bueno, Carlos. Gracias. Silvia Gader manda saludos, siempre un gusto escucharte. Silvia fue la promotora de la charla, hay que reconocerlo. Silvia se encargó Sí, de hacer Silvia. el primer contacto, así que... Silvia es una vieja amiga de muchos años de militancia. No, ella es joven. No, yo soy viejo. Ella te Yo conoció. soy viejo, cumplo ella- 70. Ella era muy Cumplo chiquita. 70. Ella era muy chiquita y te conoció dando clase en el colegio, por eso. Adriana Corbalán dice buenas tardes desde Olivos, nuestra Adriana Corbalán. Coincido con el doctor Sebey, creo que los municipios haciéndose cargo de los presupuestos aumentarían más aún la diferencia entre los municipios más ricos y los más pobres. Mónica Mercedes Cano dice gracias Carlos, impecable. Bueno, ya que está, mientras vas leyendo, yo le quiero, ¿Sí? como parte del radicalismo, y vos fuiste un gran hacedor de los foros de los consejeros escolares y que laburaban tan bien y que aportaban tanto. ¿No te parece que ahí, como partido a nivel provincial, no tenemos una falla de trabajar más, alimentar más a los consejeros escolares, contenerlos más? Yo creo que la misma falencia la tenemos en la parte de los concejales también. Creo que tenemos un nutrido concejales en todos los lugares, gente muy voluntariosa que quizá juntando a todos y uniéndolos uno por uno y buscando el lazo con estos elementos tecnológicos que no son de ahora o con otros métodos como era antes, que se daban en Villa Gesell y los grandes contactos de todo el mundo para transformar, para ver y que de un pueblo te cuenten una idea y del otro pueblo la escuchen y ellos cuentan cómo fue y esto enriquece mucho el sistema. ¿No te parece que ahí el partido no tiene política o prefirió no tener política en eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En realidad, yo creo que hay varios factores. Yo todavía no me he desprendido de los consejeros escolares porque sigo muchas de los comentarios vienen del interior de la provincia por esto. Nosotros hemos mantenido el foro y lo hemos sometido a las adecuaciones de los acuerdos partidarios en materia de alianzas en la provincia. Así por el foro pasó desde Bullrich hasta de Narváez, todos. Margarita, Ricardo, todo el mundo. Porque en realidad era un foro del partido donde la cuestión interna nunca entró. Digo la interna partidaria, ¿sí? Ahora la alianza de Juntos por el Cambio obligó a incorporar y si lo incorporamos ahí, yo tengo un WhatsApp de consejeros que deben estar en los 200, que están todos los días intercambiando información, preguntándose cómo tienen que hacer tal trámite o tal otro, o se suministran el último papel que llegó de la Dirección General de Escuela
o socializan la información que les llega a los gremios antes que a los consejeros escolares, para pintar un panorama de cómo estamos ahora. Yo creo que hay un esfuerzo de muchos años. El foro empezó en el 96, en aquella época, 1996, lo impulsábamos con Carlitos Bartoletti. Después, por las vueltas de la vida, me tocó seguir a mí y en realidad la relación con el Comité Provincia, en general, conduzca quien conduzca, no han sido fáciles porque los consejeros escolares son difíciles de arriar. Son docentes, tienen pensamiento crítico y juegan casi siempre frontalmente. Y me parece que eso hace que, digamos, las verdades reveladas que las alianzas pueden obligar a bajar partidariamente, no siempre se leen desde el punto de vista de la gestión educativa. Entonces, me parece que ahí hay una fuerza a futuro para repotenciarla. Creo que hay una capacidad instalada y una experiencia acumulada importante, y creo que también hay que tratar de preservarlo de todo este problema que me parece que se está empezando a venir sobre cómo es el futuro de la provincia de Buenos Aires, y que, como dirían los legisladores, hablamos en pasos perdidos hace un rato. ¿Quién es con quién? ¿A dónde? Los ZUN ha hecho proliferar estrategias que no necesariamente son las conducentes, y que además las deciden algunos, y no, tampoco hay ámbitos claros donde se deciden. Entonces, me parece que esto no ayuda al trabajo cotidiano de los consejeros escolares. Pero vos mismo lo contaste, hay 200 que están conectados y ellos mismos se informan, se retroalimentan. Estaría bueno que el partido fomentara esto y lo trabajara arduamente y tuviera dispuesto la estructura partidaria y la capacidad como para poderlo. Y está bueno el disenso, porque justamente de los disensos sale la mejor idea, y del intercambio plenario que hay en ideas, nace una mejor idea. Me parece que es un tema que hay que plantearlo ahora. Bueno, esto por la pandemia y todo lo que está sucediendo, obviamente se va a retrasar un poco el cambio de autoridad del partido, pero estaría bueno que las próximas autoridades que le toquen ver la realidad de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires metan en la agenda, o que charlemos de la agenda cómo se va a hacer esto, los foros de consejeros escolares y foros de concejales, para que tengan su identidad propia y para defender la identidad como partido en las futuras alianzas, que está bueno llegar con una idea, y está claro que las ideas también se consensúan con otros sectores. Claro que en el grupo de WhatsApp hay correligionarios y hay militantes del ARI, de la coalición cívica, del ARI, del PRO, y hay vecinalistas. Es transversal. Pero ¿por qué coexisten? Porque en realidad tienen una problemática cotidiana común. Por necesidad. Y esta es la diferencia con los concejales. Porque no es lo mismo ser concejal en San Nicolás que en Tapalqué, por la dimensión de la localidad. Pero los problemas de licencia, los problemas de cobertura de cargo, los problemas de edificios escolares, los problemas del SAE son los mismos en cualquiera de estas dos localidades. Si no son los mismos, son muy parecidos. Y los instrumentos de intervención son los que la provincia tiene y que los consejos escolares ejecutan. Entonces, la articulación siempre es mucho más fácil, creo, incluso que los concejales, porque sé que ha habido intentos de constituir el de concejales, pero nunca se pudo afianzar. Hubo una idea, digamos, pero rápidamente se desarticuló. Hubo 2 encuentros y después igual era lo básico de intentar de armar un centro de información básica y de trabajar justamente en informaciones básicas de un proyecto o un archivo de ordenanzas de cada uno de los distritos que la vuelca al otro y se adaptan con las características de cada uno de los distritos, pero también lo más rudimentario, saber ayudar en una lectura de una rendición de cuentas, de cómo hacer un dictamen de minoría, de cómo trabajarlo, porque muchos se van formando, algunos tuvieron la posibilidad de formarse universitariamente y otros son tipos representativos del pueblo que trabajan en entidades intermedias, todos que no tienen
el métier y le llevan en esos 4 años concejales Andan como tú con la neblina. pero aparte Pierden 2 años en Exacto. aprender. Y creo que en eso es importante y creo que son instrumentos muy piolas para reconstruir al partido como alternativa de poder para mejorar el sistema. En eso el foro de consejeros ha hecho punta porque siempre capacitó a los candidatos. Siempre reunió a los candidatos, inclusive para mí es un de varias líneas internas. De joven, desde cuando yo militaba en la Juventud Radical, siempre fue un espejo ver cómo se formaba y cómo laburaba el foro de consejeros escolares. En la capacitación, en interactuar, después en reclamar, cuando había una ley, cómo se movilizaba todo. Y eso que funcionaba tan bien, me parece que hoy dejó de... No, el Congreso de Educación ni hablemos. Por eso te digo, me parece que es una falencia que la estructura del partido la dejó de lado, que estaría bueno rediscutirlo con el recambio de autoridades, como que lo pongan como una prueba clara de cómo van a manejar esto, porque parece que quizá hoy no tenemos que ir tanto a GESE, hoy con elementos tecnológicos podés falir un poco el tema del viaje, de estar, del hotel, y podés discutirlo de otra manera, podés trabajar de otra manera también. Sí, nosotros ahí estamos preparando un Zoom con los consejeros porque están pidiéndolo. Y en realidad yo no he tratado de ser prudente, no lo he forzado, porque digamos, entre la pandemia y el nuevo gobierno provincial hay que hacer un ejercicio, ¿no?, cotidiano en cada uno de los distritos, con las responsabilidades que cada uno de ellos tienen y con los que tienen que lidiar, porque digamos, la línea de supervisión de los inspectores distritales en la provincia no se caracteriza por su no identificación ideológica, para decirlo suavemente. Y eso incide fuertemente en cada una de las localidades. Y pone en tensión a los consejos escolares en los que somos conducción. En los que no somos conducción nos pasa lo que a los concejales en minoría de cualquier distrito. Entonces es muy complejo. También hace falta una visión de que hay que hacer una política de aprovechamiento de esta dispersión representativa territorial que significan los consejos escolares, atendiendo a que si son o no son oficialistas, porque el que no es oficialista termina siempre galeando, no hay nada para el que está en minoría. Y no debe ser así, al contrario. Pero aparte, siempre esta tensión existió, porque de algún lado éramos gobierno y en otro no éramos gobierno. Exacto. Y había que ver de qué lugar te ponía. Así que era un ejercicio lindo, porque son ejercicios de debate constructivo y plenarios que te llevan a un aprendizaje y a decisiones correctas que hay que tomar. Sin duda. Es como que hay veces pareciéramos a los radicales que nos jactamos de justamente tomar decisiones consensuadas y tomarnos horas para debatirlo. Últimamente parece que no tenemos ganas de debatir esto y parece que nos queremos volver radicalistas en algunos temas. Me parece que también hemos perdido contenido de debate, contenido doctrinario. Contenido hay un montón, gracias no, a Dios. No, pero digo, está lleno de grandes pensadores con mucho contenido. Bueno, pero no hay dónde ponerlo, no hay dónde ponerlo. O no hay quien lo quiera escuchar. Bueno, eso también es otra... Más que no quien... Eso puede ser también. No, lo que pasa es que a mí me parece que, digamos, el tacticaje puede más que la estrategia. El punto a punto. Para decirlo claro. Del partido, el tacticaje. Exacto. El tacticaje puede... Y el tacticaje suele cargarse de connotaciones personales. Sí, lamentablemente quizá en los últimos años... Muy fuertes. Vinimos muy fuerte con ese problema. Y eso empeora. Dejamos de tener reglas de juego claras. Para el tacticaje dejó de reglas de juego claras y justamente de proyecciones de trabajo conjunto de partido. Me parece que hay que recuperar esas cualidades tan ricas que tenemos y que la gente nos pide. Porque vos ves, mirá la gente que está participando, la gente que te pregunta, los que están, así que tan ávidos los radicales justamente en tener estos espacios para charlar, para discutir, para crecer, para hacer alternativa de poder. Me parece que es un poco eso. Algunos
A mí me preguntan, ¿y por qué en el radicalismo todavía? ¿Y dónde voy a estar a esta altura de mi vida? ¿Qué? Tengo que nacer de vuelta, no voy a nacer de vuelta. Ya tengo 2 vidas en mi vida, no puedo tener una tercera. No hay manera, así que seguiremos acompañando a los amigos. Hay que seguir luchando. ¿Qué tenemos? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún amigo más que nos está mirando? Ya va 1 hora y pico. No, ¿Cuánto sí, vamos? antes de terminar... 1 hora 15 vamos. Sí, larga. Antes de terminar, Silvia Gader nos comenta que fallecieron los bomberos en la explosión de Capital, así que saludos obviamente a la familia y al cuerpo bombero de Capital, que lo sentimos como propios, son vecinos. ¿Queda una explosión en dónde? Sí, en la calle Corrientes y Escalabrini Ortiz. Ah, Escuché que hubo... No sabía que... ¿no hay había una estación informa de Silvia que ¿no hay una justo estación en de el día servicio de... por ahí? Un sentido pésame para ellos. Dice que fueron 2 explosiones fuertes. Escuché en la radio cuando veníamos para acá. Pero no sabemos que justo habrá sido cuando estábamos viniendo para La Plata, 6 y pico de la tarde. Habrá sido esto, así que sentido pésame Ahora para su cuando familia. vuelvas no corras tanto. No, esto fue, no sé qué fue un hecho, si fue un incendio, no sé, realmente no. Pues justo fue cuando estábamos viniendo para acá y justo en el día del bombero voluntario que le haya tocado esta desgracia. Fuerza a la familia de ellos, que van a tener que paliar la falta de ellos. Y encima por siempre los héroes sin capa, los Sí. héroes que no son anónimos, que tienen cara y que tienen nombre, tienen apellido y tienen Exacto. familia. Así que, ¿qué más, Dani? Pablo Bogatín dice saludos desde Bragado, muy buena la interpretación del rol del consejero escolar, hay que darle más importancia a los consejeros porque somos los que recorremos nuestra localidad y sabemos qué necesidades se ven y qué prioridades se observan. Lo que estamos hablando. Estamos en la ruta 5, estamos en Bragado. ¿no? Ese bragado, sí. Estamos en la 5. Pablo Soria dice, Carlitos, una pregunta que ayude a la construcción de propuestas. ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas que habría que tomar para volver a la educación de calidad universal? Qué pregunta, ¿eh? Ah, Pero para que tenemos 1 hora más, para que te va a contestar 1 hora y no creo nos alcance. no. La verdad, para volver a eso, a la educación de calidad, primero nosotros creo que en el sistema educativo de la Argentina venimos barriendo problemas abajo de la alfombra de los últimos 28, 30 años. Y por lo tanto los problemas deben ser todos, no es una sola propuesta, deben ser varias propuestas en simultáneo, porque en simultáneo hay que resolver la calidad de los saberes de los docentes, más allá de su título, porque tienen el título, y el Estado debe asumir que si se los dio con insuficiente cantidad de saberes, debe potenciar los saberes que les dio. Y hay que tomar una decisión, y esto suele traerme algunos dolores de cabeza. Hay que tomar una decisión sobre si se prioriza la inclusión o se prioriza la inclusión con calidad. ¿Por qué me parece que esto es central? Porque en realidad, si uno ve los regímenes de promoción, evaluación y asistencia de los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires en los últimos años, y cuando digo los últimos años digo del 94 para acá, han sido todos ellos muy permisivos. Siempre una oportunidad más para que el pibe se quede adentro. Yo no digo que el pibe se tiene que ir afuera, pero la consigna ha sido no hay repitencia. Como si eso garantizase que porque se pasa uno adquirió el conocimiento. Y me parece que hay que sincerar esto, y me voy a comprar otro problema más, porque hay viejas prácticas pedagógicas que han dejado de usarse y hay nuevas prácticas pedagógicas que no parecen haber dado resultado. Y incluir por incluir no resuelve el problema de la desigualdad. Y lo voy a decir clarito. Cuando una maestra tiene 10 pibes que están en el fondo del aula, que se le caen los mocos y que tienen la mirada perdida, esos pibes necesitan un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje diferente al que les da a los otros 30 que están en el aula. Esa enseñanza que distingue las desigualdades de origen, el sistema educativo nunca las ha tomado. Yo recuerdo que había
cuando yo ingresé al Consejo General, allá por el 96, había un proyecto de un Instituto Superior de Formación Docente que quería, porque era la época de los postítulos, que tenga algunos años se acordará, las postitulaciones famosas, y el Consejo General, el Instituto elevó un proyecto para docentes en discapacidad social. Es decir, el Instituto asumía que había una discapacidad social. El Consejo General nunca lo quiso tratar porque el gobierno provincial de aquel entonces no toleraba la idea de que hubiera que reconocerla en esos términos, la discapacidad social. Y yo creo que hay que tener otras herramientas para educar a determinado escolar. Y me parece que esto es un tema que debe ser analizado por los que saben. Yo no soy maestro normal nacional de la vieja escuela, así que mi didáctica y mi pedagogía quedó superada por el tiempo. Pero me parece que esta cuestión es central y gracias, Soria, por la pregunta. Me mandaste a matar con esa. ¿Alguna pregunta más? No, saludos, un montón de gente. Yo te quiero dejar la última, que era lo que charlamos antes, que estábamos hablando fuera de estar en la camarita, en la previa, que era, ¿cómo ves vos que los barrios populosos, como se está diciendo hoy, del ciclo inicial para los chicos en adelante? ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves como algo efectivo, como para garantizar realmente la igualdad desde chicos, de ver el sistema de alimentación, vacunación? ¿Qué opinión o cómo lo ves eso? La actual 13688 de la provincia establece la obligatoriedad desde la sala de 4. Y en algunos lugares se ha podido habilitar sala de 3. A mí convertir y hay algunos pocos jardines maternales que atienden esa población desde los 45 días en adelante, en muy pocos lugares de la provincia de Buenos Aires, oficiales, estatales, dependen de la Dirección General de Cultura y Educación. Ramallo, por ejemplo, es uno de los que conozco. Y si no me acuerdo mal, Tejedor o Pehuajó tenía uno. Y por supuesto están los de La Plata, están pensados más para los empleados de la Dirección General de Cultura y Educación con hijos que para la finalidad que vos proponés. A mí me parece que sí, pero que el Estado provincial debería hacer un compromiso presupuestario de 10 años para enfrentar esto. No porque se aprende una carrera. En una época maternal era una carrera, era un postítulo. Primero había que ser maestra jardinera y después había que estudiar maternal. Ahora el título habilita para maternal también. Con lo que en realidad, digamos, hasta tendríamos las dificultades, no habría dificultades respecto de mano de obra calificada porque el título los habilitaría, pero la inversión es muy importante en las condiciones edilicias y en los cuidados, porque digamos, la relación docente-alumno es mucho más baja a esa edad que en el jardín común, digamos. Una jardinera y a lo sumo una preceptora. Tuve una explosión acá. En un aula. Algo así fue una explosión acá. Sí, eso fue una explosión. Vamos a escuchar en La Plata. Sonó como una explosión. Sonó una explosión. Y hay un rebote. Así que a mí me parece que es un objetivo de mediano a largo plazo. Creo que la urgencia que nos deja la pandemia nos hacen ponerlo en una segunda línea pero me parece bien. Además, la maestra de primaria nota cuando el pibe entra a primer grado y si fue al jardín o no fue al jardín. Bueno, Carlitos, te agradecemos mucho que nos hayas dejado entrar en tu casa, estar acá en esta charla, así que el último minuto, todo tuyo para cerrarlo y disculpas a tu familia que están todos acá esperando para normal
y nosotros estamos ocupando el living de la casa. En realidad se nos ha roto la vida normal de pandemia, así que los agradecidos somos nosotros, porque entraba una cara diferente dos caras diferentes a la casa. No es menor eso. Muy atenta y que no se apresure en caracterizar las situaciones, porque vienen momentos en mi opinión, vienen momentos muy complejos, y lo peor que puede pasarnos es que nos enloquezcamos en nuestros análisis. Yo creo que hay que ser muy prudente, hay que